Hola hermanos, ¿cuándo se vuelven locos los cristianos según la palabra de Dios? Quiero seguir en Gálatas hoy capítulo 3 y es un pasaje muy conocido. Ya hemos oído que en Gálatas Pablo está enojadísimo. Este hombre está furioso. Él está diciendo que cómo puede ser que ustedes hayan dejado ya el evangelio de la gracia y de la fe en la obra de Jesucristo por un evangelio que se está mezclando con aspectos de cumplir la ley de Moisés. Y esta carta es una carta muy enojada y empieza con maldiciones y sigue enojado Pablo por la ignorancia de los Gálatas, de cómo pueden realmente regresar de un estilo de vida lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, confirmado por el Espíritu Santo, a una vida tan inferior, tan primitiva, de nada más tratar de cumplir con unas reglas y un catálogo sin fin de leyes. Pero leamos el texto, porque el mismo texto es muy claro. Dice en el capítulo 3, a partir del versículo 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» La otra traducción no dice fascinado, sino ¿quién les ha hecho un hechizo? ¿Quién les está engañando con un espíritu maligno de realmente salir de la revelación de la cruz? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí esta palabra, recibiste el Espíritu, puede significar dos cosas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, puede significar que si hemos sido salvados, porque al aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, al recibirlo, al convertirnos, realmente es cuando el Espíritu entra en nuestra vida. Muchos todavía no están llenos de este Espíritu. Y en el Nuevo Testamento se usa el término recibir el Espíritu también para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí en el contexto está hablando de maravillas que hace este Espíritu. Por eso creo, pero Pablo pregunta, ¿este Espíritu Santo que Dios les dio para ser sus hijos y para realmente hacer las obras de Cristo a través de sus vidas, lo recibisteis por cumplir la ley o por haber puesto su fe en Jesucristo incondicionalmente? Y la respuesta es obvia. Recibimos el Espíritu porque creemos en Jesucristo, porque tenemos fe en esta obra de Dios y no porque nosotros hayamos cumplido con algunos requisitos de ley o de cualquier otra cosa. Versículo 3 dice, tan necios sois. Miren el idioma tan fuerte. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que no solamente es un error teológico, no es un error doctrinal de regresar de la dimensión de la gracia y de la fe en Jesucristo a la dimensión de cumplir las leyes otra vez. No, es un acto carnal. Es un acto carnal, es un acto pecaminoso. Es volver a tratar de ganarse la salvación por la cual Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por mis propios méritos. Y por eso usa esta terminología tan fuerte. Carnal significa que yo confío en mi fuerza, en mi habilidad. Es pecado, no solamente es un error, es un pecado volver a la ley de Moisés para buscar salvación y seguridad en la ley de Moisés. Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea que realmente los que hemos aceptado y recibido a Jesús como Señor de nuestras vidas, si hemos cumplido con
seguir a Jesucristo hemos sufrido consecuencias, es normal. Pero Pablo dice que todo eso lo que hemos sufrido por nuestra fe original se puede echar a perder si nosotros volvemos a los caminos de cumplir la ley y de querer ser salvos en cierta manera por este camino. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí es la gran diferencia entre estos dos mundos de la justificación por obras, o cuando la Biblia habla en Gálatas también de justificarse por las obras de la ley, está diciendo de que uno puede ser salvo y justificado delante de Dios si uno cumple toda la ley. En Deuteronomio 6:25 así se define justicia. El problema es que nadie ha cumplido la ley al pie de la letra con una excepción que fue Jesucristo, quien, según Mateo 5:17, cumplió la ley con tal de pasarnos a nosotros su justicia que Él ganó, porque Jesucristo no ganó su justicia por obras, sino que Jesucristo ganó su justicia por obras, por cumplir la ley y no por fe. Es muy interesante. Pero Jesucristo ahora nos traslada este estado, este título de justicia a nosotros, porque Jesucristo, según este texto, como vamos a ver, es la verdadera simiente de Abraham, quien, como sabemos, y como dice aquí en el versículo 6, que fue el padre de todos los que estamos en la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Abraham, nuestro padre espiritual de la antigüedad, quien por fe llegó a ser justo delante de Dios. Y esta justicia la llegamos a tener si creemos en lo que hizo la simiente de Abraham, Jesucristo, y nosotros nos apropiamos de esta justicia como una identidad nueva, pero no por obras, sino por fe en lo que Dios hizo. Sabed, versículo 7, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora tenemos que recordar, Pablo está hablando a hermanos quienes están en el peligro de caer en las trampas de los judaizantes. Pablo está hablando a un grupo quien está en peligro de hacerse para atrás, a volver a cumplir aspectos de la ley otra vez. Y él está diciendo claramente, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, ahora para los judíos esto era un término muy sensible. Todo judío, por supuesto, quería ser hijo de Abraham. Y era una cosa, es parte de su herencia espiritual, de su identidad nacional, ser hijo de Abraham. Pero Pablo está diciendo, un verdadero hijo de Abraham no es uno que cumple la ley de Moisés, sino que es uno quien cumple, quien acepta a Jesucristo, la simiente de Abraham, como quien cumplió la ley y que luego recibe la justicia de Dios como un regalo, como un don de justicia, como Pablo lo llama en Romanos 5:17. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Pablo está diciendo, ustedes que se creen tanto en el Antiguo Testamento, que creen tanto en los patriarcas, en Moisés, miren, entienden de que desde las primeras páginas de la Biblia Dios está anunciando el Evangelio de Jesucristo por estas sombras de la ley, por las sombras de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y está diciendo, por favor, no abandonen el camino de la fe, el verdadero camino de un verdadero hijo de Abraham,
porque un verdadero hijo de Abraham es alguien de la fe y ya no de cumplir, de llegar a ser salvo y justificado por las obras. De modo, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito aquel el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo repite otra maldición aquí. Ya había dicho que son anatemas que predican un evangelio diferente en el capítulo 1, pero aquí dice, recordando a los judíos, pero ¿qué dice la ley? La ley dice de que el que no cumple toda la ley al pie de la letra, toda su vida, es maldito. Y eso es la cosa que a veces se les olvida, porque los que quieran empezar a convencernos de que hay ciertas cosas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que también nosotros tenemos que cumplir. A veces empieza suavemente de que cristianos empiezan, por ejemplo, a celebrar las fiestas judías, la Pascua o las trompetas, o estas fiestas judías que eran sombras de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, pero nosotros no tenemos por qué estar celebrando fiestas judías, no tenemos que guardar el sábado, no tenemos que ir a Jerusalén para ofrendar sacrificios. Miren, Pablo está diciendo, por favor, los verdaderos hijos de Abraham, que para los judíos era un mensaje muy fuerte, son los de la fe. Son los que buscan su justificación delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y ya no por cumplir la ley. ¿Por qué? Pablo dice claramente, si tú decides justificarte delante de Dios por medio de las obras de la ley, tú estás obligado a cumplir toda la ley al pie de la letra. Y si fallas en un punto, como dice Santiago 2:10, si fallas en un punto, has quebrado toda la ley y estás, como dice aquí el versículo 10, estás maldito. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea que el que quiere ser justo será por fe y para fe, y será fe del principio hasta el fin, y nada de obras por en medio. Versículo 12. Y la ley no es de la fe, sino el que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Como ya dijimos, si quieres ser justificado por la ley, tienes que cumplir toda la ley. Tienes que cumplir absolutamente toda la ley, con todos sus aspectos dietéticos, con todas las ceremonias. Tienes que volver a sacrificar animales, etc. No se puede nada más sacarse unas cositas que parecen ser atractivas para los creyentes en Cristo. No. ¿Somos salvos por fe en la obra de Jesucristo o no lo somos? Eso es muy bien claro en la Biblia. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, y aquí viene la ley otra vez, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que Jesucristo no solamente cumplió la ley en lugar de nosotros para traspasarnos su justicia, sino que Él también se convirtió en maldición, se convirtió en la maldición que estaba sobre nosotros. Tomó sobre sí esta maldición de la ley porque Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí está otra vez. ¿Cuál es la verdadera bendición de Abraham?
¿Cuál es esta cosa que quería Dios desde el principio que alcanzaran los que fueran a creer en la simiente de Abraham? Fue recibir la promesa del Espíritu Santo. Nacer de nuevo por el Espíritu y ser lleno por el Espíritu Santo con poder de lo alto. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que Abraham, la fe de Abraham, la vida de Abraham señalaba ya hacia Jesucristo. Y que Abraham, la bendición de Abraham, la recibió por fe y no por obras, porque Abraham, como sabemos bien, vivió antes de la ley de Moisés. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿qué dice Pablo? Lo importante es de que entender que la ley fue por un tiempo intermedio entre que se cumpliera la promesa dada a Abraham y que la bendición que de Abraham llegase a todos los que, no por ley, sino por fe en la obra de Jesucristo, llegaran a ser justificados y salvados. Y versículo 18, para terminar este pasaje, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esa promesa, la promesa de tener una herencia, fue, según Génesis 15, versículo 6, la razón por que Abraham se justificó delante de Dios. La justificación de Abraham no tenía que ver con perdón de pecados. La justificación de Abraham, o de Abram en Génesis 15 todavía se llama Abram, era porque Abraham creyó de que él fuera a tener una herencia terrenal y eterna, porque Dios le dice que mira las estrellas y cuéntalas, así será tu herencia. Y entonces dice la palabra, y Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia. ¿Qué creemos nosotros? ¿Creemos realmente que Jesucristo es suficiente para salvarnos? Y no solamente salvarnos, sino que para que nos llegue la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham es tener el Espíritu Santo dentro de nuestros cuerpos, viviendo y actuando, en primer lugar para nosotros, pero en segundo lugar a través de nosotros, para que ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior y que lleguen a bendecir a este mundo y que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, porque la bendición de Abraham era para que se alcanzasen todas las naciones con esta bendición. Y la bendición de Abraham es que tengamos la fe que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y que Jesucristo es el que nos da su Espíritu Santo, con tal de que nosotros colaboremos con este Espíritu Santo para que el reino de Dios sea edificado hasta cuando el Señor venga. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar muy en serio su palabra y no caer en el camino de regreso a buscar una justificación delante de Dios por medio de obras religiosas o obras de la ley, como aquí hemos visto. Bendiciones a todos.